y la zona de influencia de nuestros pensamientos, que se puede llamar y se puede entender como el cuerpo de nuestros pensamientos, o nuestro cuerpo, o el cuerpo de nuestra mente, nuestro cuerpo mental. Esos se pueden usar como instrumentos de música. Y podemos, como dice acá, un esfuerzo de la voluntad de la persona, usando nuestra voluntad y además, paréntesis, a través de la autoconciencia, paréntesis, podemos crear o reproducir estados emocionales y mentales, los que nosotros querramos, porque estos cuerpos son instrumentos de vibración. Y para eso están, para vibrar. No pueden dejar de vibrar. Excepto en determinados, muy determinados momentos. Pero están hechos y viven a partir de vibraciones. Entonces, esta es nuestra tarea. Identificar las vibraciones que queremos, las que necesitamos, las que son verdaderas en el sentido de que corresponden al todo. Y no a lo efímero de la creación humana no cósmica, unipersonal y, como es el ser humano, con fallas. No son esas las vibraciones que necesitamos y las que nos tenemos que ocupar de reproducir, mantener reproduciendo, intensificar reproduciendo, expandir esas vibraciones reproducidas. No son esas las humanas, son las espirituales que nos acercan y corresponden al todo. Entonces, dice el Kybalión, conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales, entre paréntesis, y también emocionales. Esto también funciona con las emociones. Cierro paréntesis. Y dice el Kybalión, en una palabra, uno podrá reproducir o podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el plano físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Hago un paréntesis para adelantar, si se quiere, que aunque no son las prácticas, porque no pretendo que por leer el Kybalión yo tenga el conocimiento hermético como se definió y se estudió en esa sociedad
por lo que entiendo se estudia. Y como lo enseña esa escuela, no, para nada. Yo sé, por lo que leí en este libro. Entonces, aunque no son las prácticas herméticas a que se refiere este libro, voy a proponerles en próximas exposiciones prácticas, dos particularmente, creadas o generadas por el Dr. Emmett Fox, como ya vine haciendo antes, prácticas que nos conducen a realizar esto que se llama la transmutación mental y que podamos enfocar nuestra voluntad y nuestra autoconciencia en reproducir, mantener, expandir las vibraciones o los estados vibratorios mentales y emocionales que necesitamos. Elevados, prístinos, puros, luminosos. Entonces, las vibraciones nos llegan e influencian nuestro ser. Desde afuera, las vibraciones que cada ser humano genera nos llegan. Las vibraciones que el ser humano también viene generando y sosteniendo desde hace milenios, también nos llegan. Nos afectan e influencian nuestro ser. Eso es ineludible e innegable. Por ejemplo, ¿quién no ha pasado alguna vez por una manifestación pública? O por un estadio de fútbol o un estadio deportivo. Por un concierto de música al aire libre. Y estando ocupado en sus propios asuntos, de repente percibe eso que está sucediendo. ¿Y de dónde viene esa percepción? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué se produce? Porque la cantidad de personas intensifica la vibración. Y no podemos dejar de percibir lo que miles de personas están generando y vibrando a 10 metros de nosotros. Es innegable. Entonces, vamos a ver esas vibraciones que llegan a nosotros. Nos corresponde entonces, al verlas, nos corresponde decidir cuáles de esas vibraciones que nos llegan vamos a albergar, les vamos a dar lugar en nosotros. Le vamos a permitir que estén con nosotros. Eso por un lado, hacia afuera. Hacia adentro, hay que ser autoconscientes de las vibraciones que dentro nuestro generamos y sostenemos y de esa forma proyectamos.
Recién hablábamos del ejercicio de reproducir voluntariamente y autoconscientemente un estado vibratorio. Eso no quita y es complementario, absolutamente complementario, con el hecho de percibir las vibraciones que tenemos. Percibir aquello que está dentro de nosotros. Ya, de por sí, que tenemos ahora, en este momento, esa percepción es absolutamente necesaria. Vamos a ser autoconscientes, entonces, de las vibraciones que dentro nuestro generamos y sostenemos, y que así proyectamos. ¿Vibramos nosotros? Sí. ¿Y cómo se manifiestan esas vibraciones? ¿Cuáles son las formas en que vibramos? Con las palabras, con los actos, con las emociones y los pensamientos. Esas son las manifestaciones más sencillas, más fáciles y más habituales de la vibración. Como ya vimos, la potencia, como ya vimos antes, ya desde antes, la potencia de las vibraciones se da por el tiempo y por la atención, que se traducen en la cantidad de energía que se dedica a ella. Mientras más tiempo y más atención le das a una vibración de amor, más potencia va a tener. Por lo tanto, si todo nuestro ser está dedicado, está imbuido o está vibrando de cierta forma, resulta en una gran potencia. Vaya el ejemplo del amor. Pero si solamente un porcentaje de nuestra energía, ¿sí? Esta es nuestra energía, ¿ok? Si le otorgamos como les digo, una emoción del amor, la mitad de nuestro tiempo y nuestra atención, esa va a ser la intensidad que tenga. Si le otorgamos una fracción de nuestra atención y de nuestro tiempo, esa va a ser la intensidad que va a tener. Los extremos no hace falta que los explique. Entonces vamos a preguntar, porque uno dice, bueno, perfecto, voy a observar las vibraciones que vienen desde afuera, voy a decidir cuáles albergo, voy a observar mis vibraciones, voy a decidir y voy a hacer el esfuerzo consciente, voy a practicar la transmutación mental y emocional, también de las palabras, también de los actos, para reproducir, sostener y expandir las vibraciones que yo quiero. Todo eso perfecto. Pero, ¿por qué las vibraciones de afuera nos afectan? Y el Kybalión lo dice por inducción. Es decir, nuestros cuerpos están vibrando. Y por estar vibrando, son receptores de vibraciones. Y por estar vibrando y por recibir vibraciones, pueden, al recibir una vibración externa de suficiente intensidad, potencia, frecuencia, cambiar la vibración
que tenían en un momento determinado y transformarse en otra. La intensidad de una vibración externa es muchas veces mayor que la intensidad de nuestra vibración interna. Esa es otra forma en que nos afecta, otra razón por la que las vibraciones externas nos afectan. Y además hay un factor externo muy importante que lo voy a repetir porque ya lo mencioné. La cantidad. Cuantas más personas se hallen o vivan en una vibración o sostengan una vibración determinada, mayor es la intensidad de esta. Por eso hay vibraciones que están con la humanidad desde hace miles de años y son gigantescas, forman parte de nuestra, casi se podría decir, casi de nuestro concepto del mundo. Pero eso no significa que sean verdaderas. Hay que analizarlas, examinarlas y darse cuenta de que muchas veces son creaciones simplemente humanas. Y no porque sean grandes no significa que nosotros no podamos hacer el ejercicio de voluntad y generar y sostener nuestras propias vibraciones. No. Que hace falta una atención más grande, eso es cierto. Pero no es imposible.